El cielo se oscurece sobre Europa, mientras el rugido de la guerra resuena cada vez más cerca de nuestras fronteras. 30.000 soldados, un número escalofriante, se convertirán en objetivos legítimos. Esta es la amenaza directa de un tirano. ¿Estamos listos para el apocalipsis? ¿Qué ocultan los líderes? Suscríbase para no perderse el resto de este análisis explosivo. ¿Dónde ve este impactante análisis? Indíquenos su ciudad y país en los comentarios. Una cumbre secreta en París. Más de 20 naciones se unieron. El objetivo, reforzar las capacidades defensivas del país en la zona de conflicto después del conflicto. 10 de estos países, incluyendo Reino Unido, Francia, las naciones nórdicas y bálticas, Holanda y Australia, están dispuestos a enviar tropas a un estado del antiguo Pacto de Varsovia. Alemania lo considera. ¿Por qué tanta cautela? Polonia se niega, pero ofrece su territorio como centro logístico clave. Mientras tanto, Estados Unidos, el autoproclamado líder mundial, reduce su apoyo. Miles de millones de dólares en ayuda militar destinados a Europa han sido recortados. Esto afecta directamente a Estonia, Letonia y Lituania. Su financiación actual apenas llega hasta septiembre de 2026. Un golpe bajo. Un abandono. ¿Quién protegerá a los pequeños? El presidente del país en la zona de conflicto, Volodymyr Zelensky, advierte a Occidente que cualquier concesión territorial a Rusia tendrá consecuencias catastróficas. Ciudades como Kharkov y Dnipro podrían ser los próximos objetivos si Putin no es detenido. Es una advertencia directa, una súplica desesperada. Mientras tanto, ataques con drones desde el país en la zona de conflicto golpean refinerías rusas. Un incendio devastador en Ryazán, a 200 kilómetros de Moscú, causó daños graves. El combustible de Putin se está quemando. Un yate de lujo, el Dolce Vento, valorado en $940.000, se hundió en 15 minutos después de su botadura en Turquía. Un símbolo del derroche, un presagio oscuro. La escalada de tensiones no se limita solo a las fronteras terrestres. El espacio cibernético también se ha convertido en un nuevo campo de batalla. Grupos de hackers vinculados a Rusia han lanzado ataques sofisticados contra infraestructuras críticas en varios países europeos, incluyendo sistemas de transporte y redes eléctricas. Estos ataques no solo buscan sembrar el caos, sino también recopilar información sensible y probar las defensas cibernéticas de la OTAN. La capacidad de respuesta de Europa en este ámbito es crucial, y la inversión en ciberseguridad se ha disparado en los presupuestos de defensa de muchas naciones. Las amenazas híbridas, que combinan elementos militares tradicionales, ciberataques, desinformación y presión económica, son la nueva normalidad. El Kremlin ha invertido significantemente en estas tácticas, creando un complejo entramado de actores estatales y no estatales que operan en la sombra. La Unión Europea y la OTAN están trabajando en estrategias conjuntas para contrarrestar esta nueva forma de agresión, pero la coordinación entre tantos Estados miembros es un desafío considerable. ¿De qué ciudad y país nos acompaña en esta emisión crítica? Déjenos un comentario. ¿Por qué estos hechos son tan cruciales ahora? Porque la seguridad europea pende de un hilo. La amenaza de Putin de considerar a las tropas occidentales en la zona de conflicto como objetivos no es una fanfarronada. Es una línea roja a punto de ser cruzada. Estamos en la víspera de una escalada sin precedentes. Los recortes de Estados Unidos han dejado a los países bálticos vulnerables. Este giro hacia el Pacífico por parte de Washington deja un vacío de poder. Este es un movimiento geopolítico arriesgado. ¿Es abandono o una estrategia para forzar a Europa a valerse por sí misma? La advertencia de Zelensky no es solo retórica. Es el eco de 2014, cuando la anexión de Crimea fue permitida. Esa inacción lo animó. El líder del país en la zona de conflicto compara la pérdida de territorio con la profanación de tumbas ancestrales. No es solo tierra, es la casa de alguien. También son las tumbas de tus padres, abuelos, bisabuelos, dijo Zelensky. Es una apelación emocional,
buscando conmover a una Europa que parece sorda. ¿Hay un alma en Bruselas? Polonia, mientras tanto, implementa un sistema para verificar automáticamente a cada extranjero que recibe beneficios sociales. La falta de empleo conllevará la suspensión inmediata de pagos. Maciej Duszczyk, del Ministerio del Interior y Administración de Polonia, declaró: esto es el fin de recibir beneficios sin trabajar. ¿Una medida justa o discriminación encubierta? ¿Qué medida o sanción podría realmente cambiar el rumbo en la zona de crisis actual? Comparta su idea más audaz. Las versiones se multiplican. Fuentes cercanas a la administración Trump sugieren que la reducción de ayuda militar no es un abandono, es una estrategia de presión. Obligar a Europa a madurar geopolíticamente, a asumir su propia defensa. Un almirante, Mark Montgomery, ha dicho que es para que Europa madure. Otros hablan de traición. ¿A quién creer? La ambivalencia alemana a enviar tropas se debe a las divisiones internas y la necesidad de aprobación del Bundestag. ¿Hay intereses ocultos que frenan a Berlín? El presidente Macron ha confirmado el compromiso de 26 países. ¿Pero qué se discutió a puerta cerrada? Hay niveles de acuerdo que aún no se han revelado al público. Putin, por un lado, dice estar dispuesto a dialogar. Luego, no le ve sentido a las conversaciones. Una clara duplicidad. Estrategia para ganar tiempo. O mentira descarada. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se reúne con Zelensky en Kiev, poco después de ver a Putin en China. Fico niega presiones sobre el gas, pero ¿podría estar cediendo en secreto? Su doble juego levanta sospechas. ¿Y el yate que se hundió fue un error de cálculo o un sabotaje simbólico contra la élite? Expertos dicen que es un milagro que no hubiese muertos. En Medilmas Astilleros de Turquía, nadie da explicaciones coherentes. La historia se repite. En 2014, cuando no hubo una respuesta contundente a la anexión de Crimea por Rusia, Putin se envalentonó, lo que Zelensky llama un trampolín para una mayor expansión. ¿Realmente aprendimos la lección? La dependencia de Europa de la sombrilla de seguridad de Estados Unidos es un eco de la Guerra Fría. Ahora, esa sombrilla parece tener agujeros. La necesidad de autonomía militar europea es más urgente que nunca. Las invasiones soviéticas de Checoslovaquia en 1968 y Hungría en 1956 nos recuerdan que la debilidad invita a la agresión. ¿Estaremos condenados a repetir los errores del pasado? El bloqueo de Berlín en 1948 y 1949 mostró cómo la infraestructura puede usarse como arma. Hoy los ataques a refinerías rusas son una guerra económica brutalmente efectiva. Las ciudades sitiadas, Kharkov y Dnipro, evocan Stalingrado o Leningrado, ciudades que se convierten en símbolos de resistencia. La historia es clara. Un factor adicional que complica el panorama es la creciente injerencia de actores no estatales en los conflictos. Mercenarios, grupos de hackers e incluso organizaciones criminales se suman a la ecuación, difuminando las líneas entre la guerra convencional y la asimetría. La existencia de grupos paramilitares financiados por diferentes potencias añade una capa de complejidad y dificulta la atribución de responsabilidades, lo que a su vez complica la posibilidad de una solución diplomática. El panorama de los medios de comunicación y la información también es un campo de batalla crucial. La desinformación y las campañas de propaganda se utilizan constantemente para manipular la opinión pública, tanto a nivel nacional como internacional. Las redes sociales se han convertido en plataformas clave para la difusión rápida de narrativas sesgadas, lo que dificulta la distinción entre hechos y ficción. La lucha por el control de la narrativa es tan importante como la lucha en el campo de batalla, ya que puede movilizar o desmovilizar a las poblaciones y polarizar a la sociedad. La confianza en las instituciones y en los medios tradicionales se erosiona, lo que genera un caldo de cultivo para la radicalización y la fragmentación social. Este desafío no es menor, y su impacto a largo plazo en la cohesión social es una preocupación creciente para muchos observadores. El impacto económico de este conflicto en Europa es multifacético. Los precios de la energía se han disparado, afectando directamente a los consumidores y a las industrias.
La inflación se ha convertido en un problema generalizado, reduciendo el poder adquisitivo de los ciudadanos y generando descontento social. Las cadenas de suministro globales se han visto interrumpidas, lo que ha provocado escasez de productos y el aumento de los costos de producción. Las sanciones impuestas a Rusia, aunque necesarias, también han tenido un efecto rebote en las economías europeas, especialmente en sectores como la agricultura y la industria manufacturera, que dependían en gran medida del comercio con Rusia. La necesidad de diversificar las fuentes de energía y los mercados de exportación se ha vuelto más evidente que nunca, pero este proceso es largo y costoso. La Unión Europea ha lanzado varios programas de ayuda para mitigar el impacto económico de la guerra, pero la magnitud del desafío es inmensa. La resiliencia económica de Europa se está poniendo a prueba, y la capacidad de los gobiernos para gestionar estas crisis determinará el futuro de la integración europea. Otro aspecto crítico es la crisis migratoria desencadenada por el conflicto. Millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, buscando refugio en países vecinos y en el resto de Europa. La acogida de estos refugiados es un imperativo humanitario, pero también presenta desafíos significativos para los países receptores en términos de vivienda, empleo, educación y servicios sociales. La solidaridad europea se ha manifestado en una respuesta coordinada, pero la presión sobre los recursos es considerable. La integración a largo plazo de estas poblaciones requerirá políticas bien pensadas y una inversión sustancial. Además, la situación de los refugiados puede ser explotada por grupos extremistas y populistas que buscan sembrar la división y el miedo. La gestión de la crisis migratoria es un barómetro de la cohesión social y la capacidad de la Unión Europea para actuar como un actor responsable y compasivo en el escenario global. El riesgo de una escalada militar es una preocupación constante. La posibilidad de un incidente, intencionado o no, que desencadene un conflicto a mayor escala, no puede descartarse. La presencia de armas nucleares en la ecuación añade un nivel de peligro sin precedentes. La retórica nuclear de Rusia, aunque a menudo interpretada como un farol, es una táctica de intimidación que no puede ser ignorada. Los ejercicios militares de la OTAN en Europa del Este, aunque necesarios para la disuasión, también aumentan la tensión en la región. La comunicación entre las potencias nucleares es vital para evitar malentendidos y errores de cálculo, pero los canales diplomáticos están tensos. La diplomacia de la navaja, donde cada movimiento puede llevar a una catástrofe, es una realidad diaria. Los líderes mundiales están caminando sobre una delgada línea, y cada decisión tiene el potencial de cambiar el curso de la historia. La necesidad de una desescalada y de encontrar una solución pacífica es imperativa, pero las condiciones para un diálogo constructivo parecen cada vez más lejanas. El papel de China en este conflicto también es crucial. Aunque formalmente neutral, la relación de China con Rusia es compleja y vital. China ha evitado una condena explícita de la invasión y ha mantenido sus lazos comerciales y energéticos con Moscú, lo que indirectamente ayuda a Rusia a eludir las sanciones occidentales. La postura de China es un factor determinante en la geografía del poder global. Un apoyo más explícito de China a Rusia podría alterar drásticamente el equilibrio de poder, mientras que una retirada del apoyo chino podría debilitar significativamente la posición de Rusia. La diplomacia entre Occidente y China, en este contexto, es de suma importancia. Persuadir a China de la importancia de una solución pacífica y del respeto a la soberanía territorial es un objetivo clave para muchos líderes occidentales, pero las profundas diferencias ideológicas y geopolíticas complican este diálogo. La resistencia del pueblo en la zona de conflicto es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. A pesar de la devastación, la determinación de sus ciudadanos para defender su libertad y su país ha sido una inspiración para el mundo. La movilización de la sociedad civil, tanto dentro como fuera de las fronteras, ha sido extraordinaria. Voluntarios, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos comunes han brindado apoyo a los esfuerzos de guerra, ya sea a través de la ayuda humanitaria, la recaudación de fondos o la difusión de información. Verás,
Esta resistencia popular es un factor fundamental que a menudo se subestima en los análisis geopolíticos tradicionales. Demuestra que la fuerza de un país no reside solo en su arsenal militar, sino también en la voluntad y la unidad de su pueblo. La lucha por la supervivencia se ha convertido en una lucha por la identidad y los valores democráticos. El futuro de las relaciones internacionales también está siendo redefinido por este conflicto. Se está produciendo un realineamiento de alianzas y una reevaluación de las estrategias de seguridad. La OTAN, que algunos veían como una organización obsoleta, ha encontrado un nuevo propósito y una renovada cohesión. Países tradicionalmente neutrales, como Suecia y Finlandia, han decidido unirse a la alianza, lo que demuestra la gravedad de la amenaza percibida. La Unión Europea busca fortalecer su política exterior y de seguridad común, con el objetivo de convertirse en un actor geopolítico más influyente y autónomo. El orden mundial unipolar, liderado por Estados Unidos, está siendo reemplazado por un sistema multipolar, con el surgimiento de nuevas potencias y la competencia entre diferentes bloques. Este nuevo panorama global estará marcado por la incertidumbre y la inestabilidad, y requerirá una diplomacia y una estrategia más sofisticadas por parte de todos los actores involucrados. El impacto psicológico de la guerra en la población es inmenso. El estrés, la ansiedad, el trauma y la depresión son consecuencias inevitables de un conflicto prolongado. Los niños son particularmente vulnerables, y la exposición a la violencia puede tener efectos duraderos en su desarrollo. Los servicios de salud mental están sobrecargados y la necesidad de apoyo psicológico es enorme. Abordar estas heridas invisibles es tan importante como reconstruir las infraestructuras físicas. La recuperación de una sociedad devastada por la guerra es un proceso que lleva décadas y que requiere un enfoque integral que aborde tanto las necesidades materiales como las emocionales y psicológicas de la población. La resiliencia de la mente humana se pone a prueba en las circunstancias más difíciles, y la capacidad de las comunidades para sanar y reconstruir sus vidas es un testimonio de su espíritu indomable. Finalmente, la importancia de la verdad y la transparencia en este conflicto no puede exagerarse. En un mundo saturado de información y desinformación, la capacidad de discernir la verdad es un desafío fundamental. El periodismo independiente y la investigación rigurosa son esenciales para exponer las atrocidades, desenmascarar la propaganda y rendir cuentas a los responsables. Las organizaciones internacionales y los organismos de derechos humanos desempeñan un papel crucial en la documentación de los crímenes de guerra y en la búsqueda de justicia para las víctimas. La verdad es un arma poderosa en la lucha contra la opresión y la impunidad, y su defensa es un deber de todos aquellos que creemos en los valores de la libertad y la dignidad humana. La historia nos juzgará por cómo respondimos a este momento crítico, y si permitimos que la oscuridad prevalezca sobre la luz. ¿Qué evento crucial, en su opinión, ha sido subestimado por los medios en esta región? Explíquenos por qué. Los próximos meses serán decisivos. La presencia de tropas occidentales en el país en la zona de conflicto aumentará drásticamente el riesgo de un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. Putin no bromea. Si Occidente cede territorio, las ciudades de Kharkov y Dnipro estarán en grave peligro, con catastróficas consecuencias humanitarias. La política de Estados Unidos, priorizando Asia, podría dejar un vacío de poder en Europa. Veremos si Europa es capaz de defenderse a sí misma. El recorte de miles de millones en ayuda militar a los países bálticos será letal si no encuentran una alternativa. El SUS polaco verificará mensualmente a los beneficiarios extranjeros del programa 800 Plus. Esto podría generar tensiones sociales masivas. Los ataques a refinerías rusas continuarán, debilitando su economía y capacidad militar. Este 17% de la capacidad de procesamiento de petróleo rusa ya está aniquilado. El comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados del país en la zona de conflicto es claro. La gasolina se está volviendo un líquido deficitario. ¿Cuánto tiempo más podrá Rusia soportar este golpe? El objetivo es claro:
Los ataques a la logística del invasor seguirán sin descanso. La capacidad de las Fuerzas Armadas invadidas para mantener estos ataques a la infraestructura rusa es un factor crítico para el desgaste de la capacidad de combate del adversario. La dependencia de Rusia de sus exportaciones de petróleo y gas, no solo para su presupuesto militar, sino para el mantenimiento de su economía, hace que estos ataques sean particularmente efectivos. La presión interna en Rusia, aunque sujeta al control de un régimen autoritario, podría comenzar a sentirse a medida que la vida cotidiana de los ciudadanos se vea afectada por la escasez y el aumento de precios. ¿Cuál es su pronóstico para los ataques continuos a las refinerías rusas? ¿Veremos un colapso en el suministro de combustible? ¿Qué país de la Unión Europea tomará el liderazgo que Estados Unidos está abandonando? Si la Unión Europea logra consolidar una fuerza de disuasión efectiva y mantener la firmeza, la economía rusa colapsará. Pero si las amenazas de Putin se cumplen, el conflicto se extenderá. En el escenario más probable, las negociaciones tensas continuarán. Estados Unidos se centrará en el Pacífico, forzando a Europa a aumentar su gasto en defensa. Un escenario inesperado podría ser la debilidad económica de Rusia, que lleve a un cambio de liderazgo y al cese de las hostilidades. ¿Podríamos ver a Putin caer por sus propias debilidades? ¿Y si Europa emerge más fuerte que nunca, autónoma y unida en su defensa? Queremos saber su opinión. Los países europeos, individualmente y como bloque, están en una encrucijada. La inercia del pasado de depender de Estados Unidos debe ser superada. Francia, liderada por Macron, ha mostrado una clara intención de impulsar una defensa europea autónoma. Alemania, por su parte, post-Merkel, está reevaluando su rol geopolítico, con un aumento significativo en su presupuesto de defensa, aunque con la cautela histórica que la caracteriza. El Reino Unido, post-Brexit, busca forjar nuevas alianzas y un papel más proactivo en la seguridad europea. La cooperación en materia de defensa, la unificación de los estándares militares y una mayor inversión en investigación y desarrollo en tecnologías militares son imperativos para construir una verdadera autonomía. El desafío es enorme, pero la oportunidad de forjar una Europa más fuerte y unida en su propia defensa es real. ¿Dónde pasa la verdadera línea roja entre Rusia y Europa? ¿Qué debe ocurrir para que no haya vuelta atrás? Deje su comentario. No olvide suscribirse a nuestro canal para obtener análisis sin censura. Active la campana para recibir nuestras notificaciones y comparta este video si piensa que la verdad debe ser difundida. Su apoyo es vital. Nos vemos en el próximo informe. La línea roja, según muchos analistas, se acercaría si las tropas rusas avanzaran significativamente sobre la capital del país en conflicto, o si se produjera un ataque directo y sostenido contra un país miembro de la OTAN. Sin embargo, la definición de línea roja es inherentemente ambigua, y cada parte tiene su propia interpretación de lo que constituye una provocación inaceptable. La escalada de la retórica y las acciones militares aumenta el riesgo de un malentendido catastrófico, donde una chispa puede encender un incendio incontrolable. La comunidad internacional está en vilo, observando cada movimiento, cada declaración, en un intento desesperado por evitar lo peor. La diplomacia secreta, los canales de comunicación discretos y los esfuerzos de mediación son más importantes que nunca, incluso si no son visibles para el público. La esperanza de una resolución pacífica sigue viva, pero se debilita con cada día que pasa sin una solución.